Autohipnosis, el principio del cambio. Es el tema de hoy. Les saluda el doctor Alejandro Saude de la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, en México. Estoy muy feliz de estar de nuevo acá y muy contento de que estés mirando esto. Puede ser que lo estés viendo en vivo o en una repetición. Y si no eres seguidor aún de La Mirada Interior, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos un grupo de profesionales que tienen el objetivo de aportar un granito de arena para el desarrollo personal. Hay muchos temas muy interesantes todos los días, todas las semanas. Estamos produciendo material de manera gratuita para ti. Nada más danos en seguir y estoy seguro que no te vas a arrepentir de esto. Hoy el tema es importante, la autohipnosis, cómo puedes trabajarte tú mismo a través de la utilización de técnicas. Estaríamos viendo algunos ejemplos incluso prácticos de cómo llevar a cabo esta técnica de la autohipnosis. Aprovecho para mandar un saludo a todo el equipo de La Mirada Interior y sobre todo a Anita desde Perú, que está detrás de toda esta estructura enorme que hace una gran labor diaria, y al equipo de profesionales que estamos aquí pues preparando materiales que puedan servir a ustedes, público, para su crecimiento personal. Pues sean bienvenidos al tema de hoy, les agradezco mucho. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. La hipnosis no es en sí misma una terapia, sino una herramienta terapéutica. O dicho de otra manera, la hipnosis comprende un conjunto de técnicas que en combinación con otros enfoques terapéuticos puede potenciarlos y brindar excelentes resultados a las personas que la practican. La hipnosis suele ayudar a que la terapia sea de menor duración y sus resultados incluso más estables. La creencia errónea es la que afirma que la hipnosis rompe o debilita la voluntad del sujeto, con independencia de lo que queramos entender por voluntad. Más adelante veremos un poco más a profundidad esta relación que existe entre la hipnosis, la conciencia y la voluntad. Pero por ahora, para dar inicio a esta charla, basta decir que tanto la hipnosis como la autohipnosis contribuyen a afianzar la determinación de la persona en pos de sus objetivos. Otra falsa creencia que suele tener la gente es la de que la hipnosis hace perder el control de los actos, ¿no? A esta, pues yo le llamaría perjudicial creencia, contribuyen además los mitos asociados con la hipnosis, Hollywood, los espectáculos o los shows de televisión donde se utiliza la hipnosis, que es hipnosis de verdad en la mayoría de los casos, pero la realidad que es imposible hipnotizar a alguien en contra de su voluntad y obligarle a realizar actos extravagantes, ¿no? Que vayan en contra de su sentido del ridículo o de su criterio moral. Si una persona en un espectáculo lo realiza bajo hipnosis, podemos estar seguros de que los puede igualmente realizar en estado de vigilia, ¿sí? Otra cuestión importante es la suposición de que en la hipnosis todo sucede de forma automática e inconsciente, ¿no? Sin que la persona deba esforzarse en lo absoluto. No es magia. Se debe dejar claro el terapeuta profesional la necesidad de contar con la colaboración activa del paciente. Esto es especialmente importante en el caso de la autohipnosis, que es el tema que nos toca hoy, como veremos posteriormente. Y por último, en esta introducción es imprescindible establecer unos límites adecuados y con unas expectativas realistas de lo que se va a tratar con hipnosis. Bueno, entremos al tema de hipnosis, voluntad y conciencia. En primer lugar, el sujeto que se va a someter a la inducción se opone activamente. Si lo hace, el trance hipnótico será imposible de realizarse. En segundo lugar, es imposible utilizar la hipnosis para inducir comportamientos contrarios a las creencias éticas y morales del sujeto hipnotizado.
Esto lo vengo repitiendo porque hay muchas falsas creencias, muchos mitos alrededor de la hipnosis. Por otro lado, está contrastada la intervención de los recursos cognitivos en el comportamiento realizado bajo hipnosis. Sin embargo, cuando tras una sesión se interroga a los pacientes, estos perciben su conducta como involuntaria. ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos que los quiero explicar, ¿no? Existen ciertas ideas preconcebidas sobre la hipnosis, como el control del hipnotizador, ¿no? La ejecución involuntaria del comportamiento y las características especiales de las personas hipnotizables, ¿no? Hay una preconcepción de todo esto y los sujetos interiorizan la necesidad de involuntariedad y se comportan en función de esa creencia. Los mensajes del hipnotizador implican relajación, abandono mental, concentración interna y serenidad, cuyo resultado es la inhibición del racionamiento lógico. El discurso es sugestivo, de hecho, la capacidad de formar imágenes sugeridas está muy relacionada con la susceptibilidad hipnótica. Que quede bien claro, ¿no? En cuanto a la relación entre la hipnosis y la conciencia, sí, es un tema interesante. Los teóricos del estado la definen como un estado alterado de conciencia que se caracteriza por la pérdida de la planificación de la conducta, con una alteración de la atención, de la selectividad, de la percepción, la tolerancia a la distorsión de la realidad o alteración de la memoria. Eso es lo que dicen los estudiosos, los libros sobre el tema. Y para estudiar esta afirmación, pues habría que empezar por aclarar el término estado alterado de conciencia y en sentido muy general, pues el concepto mismo de conciencia, ¿no? Para estas investigaciones se han utilizado habitualmente medidas subjetivas, extraídas del sujeto a la hora de comparar la conciencia con la memoria sobre el proceso. Los recursos cognitivos registrados o la voluntad mostrada por el sujeto. No obstante, parece que más adecuadas que estas medidas serían las psicofisiológicas, ¿no? Cuyos resultados nos permitirían distinguir entre individuos hipnotizados y los individuos no hipnotizados, aunque en este sentido encontramos importantes contradicciones entre los datos aportados por los distintos autores. Está claro, eso sí, queda muy claro, que existen diferencias psicofísicas entre individuos en estado de trance y en estado normal o de vigilia, ¿no? Vamos entrando a la hipnosis y la autohipnosis. Casi todo el mundo ha experimentado alguna vez en su vida situaciones cotidianas que son similares al trance hipnótico. Todos hemos estado hipnotizados, yo diría que hasta todos los días pasamos por un estado así. Por ejemplo, cuando se sueña despierto, ¿no? Cuando se pierde la noción del tiempo, todo eso es un estado alterado de conciencia. Y cabe destacar que la principal diferencia entre estos tipos de trance y la autohipnosis reside en que esta última requiere motivación y está dirigida a conseguir un objetivo concreto. Eso es importante de distinguir, ¿no? Por ejemplo, quizá autohipnosis para el alivio del dolor o la relajación, etcétera, ¿no? En el estado hipnótico se elimina el poder de la crítica consciente. Es decir, las sugestiones entran directamente en el subconsciente o en el inconsciente y la pregunta que nos hacemos en este apartado es: ¿de qué manera se relaciona la hipnosis con la autohipnosis? Pues bien, la respuesta es que muchos expertos coinciden en que toda hipnosis en realidad es una autohipnosis. Lo ha dicho Horacio Ruiz en cada una de sus charlas. Es decir, un hipnoterapeuta puede colaborar en guiar o inducir el trance, pero siempre es uno mismo quien está al mando. De hecho, la persona no puede hacer nada bajo trance que suponga una amenaza o un choque contra sus intereses más fundamentales. En ese punto, entonces, cabe hacernos otra pregunta.
¿Hay limitaciones en la autohipnosis? Quizás esa es la pregunta que te estás haciendo ahora. Al practicar la autohipnosis, uno es a la vez el operador y el guía. Operador es quien te lleva de la mano por la hipnosis. Y el sujeto, o sea, operador, guía y sujeto, es como ser al mismo tiempo el director y el protagonista de una película. Así de simple. Esto supone algunas limitaciones, como por ejemplo, pues que en algunas técnicas se va a requerir más práctica, como por ejemplo en regresiones y ese tipo de cosas. Sin embargo, hay efectos hipnóticos que se pueden conseguir solo con autohipnosis. Un ejemplo de esto sería, pues se han practicado intervenciones quirúrgicas solo con autohipnosis orientada a la prevención del dolor como anestesia. Respecto a la autohipnosis, el que pueda o no emplearse y ser útil depende en gran medida del propio deseo que tenga la persona de cambiar. Eso es bien importante dejarlo bien en claro. Ahora, vamos a hablar acerca, referir a los diferentes métodos que se pueden utilizar para inducir un trance hipnótico, ¿no? Estas técnicas se pueden adaptar y modificar para ser de utilidad a las características de cada persona. Una recomendación útil es que todas las técnicas que vamos a describir, que voy a describir ahora a continuación, vengan precedidas por unas instrucciones de relajación general, ¿no? Que primero entres en un estado de relajación y después te voy a dar ejemplos de cómo es que se trabaja y después que se aplique el propio sujeto, pues para relajarse antes de comenzar con la técnica en cuestión, porque esto va a favorecer la aparición del estado de trance, ¿sí? Las técnicas a las que nos referimos son las siguientes. La grabación de audios. Esta técnica puedes grabarte, ahora hay mucha tecnología y es muy fácil conseguir cómo grabarte. Los celulares, la tecnología, ahorita todo el mundo tiene un celular inteligente, un teléfono inteligente, y entonces puede ayudar mucho a grabar audios. Puedes grabar audios y digamos que pudiera ser hasta heterohipnosis, no estás escuchando una voz guía, pero es tu propia voz, por eso entraría en esto de la autohipnosis, ¿no? Esta técnica pues tiene la ventaja de que la persona puede practicar la autohipnosis sin la sensación de que se desea encontrar las palabras y sugestiones adecuadas en el momento óptimo, ¿no? Tú lo grabas y a medida que la persona vaya adquiriendo práctica con la autohipnosis, pues puede ir incluyendo sugestiones, sugerencias, órdenes al subconsciente que respondan a objetivos cada vez más concretos. Así como incluso apoyos poshipnóticos puntuales, pues en muchos guiones el paciente o el sujeto también podrá incluir sugestiones propias. ¿Cuál es la función? Esto tiene el objetivo de que esta técnica sea más efectiva para la persona, ¿no? Hay que prestar una especial atención a las siguientes pautas. Estos son ejemplos que te pueden facilitar, tips que te pueden facilitar. 1. Hacer una lista detallada y específica de objetivos. El que vamos a trabajar, porque vamos a trabajarlo y durante cuánto tiempo. 2. Escribir todo lo que la persona quiera decirse a sí misma, incluyendo pautas de relajación, de control de estrés, etc. Número 3. Escribir varias sugestiones para cada objetivo que tengas, ponerle varias órdenes, pues. El tip número 4, intentar hacer el trance lo más profundo posible. Por ejemplo, imaginar que a medida que se baja una escalera, se entra más y más profundo en este trance, ¿sí? Número 5, buscar y producir material para visualizar mentalmente. Esto es importante porque a veces podemos hacerlo con ojos abiertos y pues nos puede ayudar bastante esto, ¿no? Tener un material que podamos visualizarlo para cuando estemos en ese trance, poder imaginarlo con mayor facilidad. Número 6, trabajar solo 1 a 2 objetivos puntuales en cada sesión. Eso es importante también porque podemos saturar la mente. Entre más cosas pongamos, bueno, acá en México hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y aquí vendría a ser lo mismo. Vamos a 1 o 2 objetivos en los cuales tú estés enfocado y que puedan servir de eso.
Como tip número 7 podría decirte emplear, si se desea, música ambiental o de fondo. Yo siempre recomiendo que, bueno, si no tienes forma o no sabes grabar en un estudio o no tienes tu propio estudio en tu computadora, puedes al momento de grabar tu audio poner en algún otro dispositivo una canción de fondo, música de fondo que pueda servir para el efecto. También va a servir de filtro para los ruidos ambientales y puede ayudar a que el proceso se viva más a profundidad. Como tip número 8, al final del trance, añadir alguna sugestión para volver a entrar en trance autohipnótico. La próxima vez que lo practiques, por ejemplo, sé que cuando respire profundamente y me imagine este color azul, volveré a sentirme relajado y bien. Así de sencillo. Tip número 9, empezar la grabación con un tono de voz normal y luego ir disminuyéndolo a medida que avance la sesión. Eso es muy importante porque el ir decreciendo en la velocidad de hablar, pues también subconscientemente o inconscientemente te va llevando a la calma. Podemos empezar, a partir de este momento comienzo a respirar profundo y mientras voy respirando me voy relajando cada vez más y más. Y con cada respiración, cada músculo, cada fibra de mi cuerpo comienza a soltarse. Comienzo a repetir en voz alta la palabra duerme cada vez más lento y cada vez que la menciono voy más profundo en mi relajación. Duerme. Y así te vas yendo, le vas quitando velocidad y eso te va a ayudar a ir más relajado, más relajado. Y como tip número 10, pues hacer la sesión en un lugar tranquilo, sin interrupciones. Esto es bien importante también porque tienes que avisarle a las personas que están a tus alrededores ahí que vas a hacer un proceso de relajación. Esto te va a servir porque no vas a tener alguna interrupción, no van a cortar a la mitad un estado de relajación que ya hayas alcanzado. Bueno, eso es en cuanto a la grabación de audios, pero también existe el método del lenguaje indirecto. Esta es una técnica que emplea peticiones, sugestiones indirectas, órdenes indirectas y permisivas utilizando un lenguaje flexible. Por ejemplo, se sugiere que la persona podría hacer algo o que tal vez note un cambio al llevar a cabo tal acción, ¿no? Un ejemplo de sugestión para empezar una sesión empleando esta técnica del lenguaje indirecto que les estoy hablando podría ser: ahora quisiera notar lo bien que podría sentirme respirando de manera relajada y profunda. Ese sería un ejemplo. Hay otro método que se llama el método del lenguaje directo. Aquí la diferencia que existe entre esta técnica y la anterior es que las sugestiones son formuladas de manera contundente, de manera directa, efectiva, hasta podríamos decirlo autoritaria. Un ejemplo de sugestión: comenzaré a sentirme pesado. Sentiré como mis pies se hunden en el suelo y me relajo. Ese sería el ejemplo, ¿no? Existe el método de la fijación visual. Esta técnica consiste en fijar la atención visual y la concentración en algún punto u objeto que se tiene enfrente. En algún tiempo por allá, James Braid, después de Mesmer, utilizaba un foco, una lamparita. Es decir, la persona se concentra en un punto y esto pudiera ser interesante también. Se utilizaron muchas veces los discos hipnóticos en la historia. Pues hay fondos de pantalla que puedes encontrar en YouTube o en alguna otra cosa de la que tú estás usando, algún fondo de pantalla de una espiral que esté girando que pueda mantener la atención ahí, sería interesante. Un objeto que tengas enfrente, es decir, la persona se concentra en un punto y a medida que lo vas haciendo va entrando paulatinamente en ese trance. Un ejemplo de inicio para una sesión utilizando esta técnica podría ser: mientras miro esa espiral girando frente a mí, me voy relajando más y más. Y te repites esto en tu mente mientras estás viendo esa espiral. Otra técnica es la técnica de las imágenes guiadas, ¿no? En este método la mente es animada a formar imágenes mentales
sensaciones, emociones, etcétera, acerca de diversas escenas. Un ejemplo de sugestión en este ejemplo, en esta forma, sería: cada expiración me libera del estrés, y puedo imaginar una cafetera o tetera, como le llames, en la que va escapando todo ese vapor, liberando toda la presión. Puedo imaginar mi cabeza como una tetera, expulsando todo el vapor, todo el estrés, y ese sería un ejemplo, ¿no? Te estoy dando solo ideas, pero tú, cuando practiques autohipnosis y decides hacerlo, puedes ser tan creativo como lo sea, como pueda ser. Entre más creativo es mejor. También se puede utilizar los sueños para autohipnosis, ¿no? El objetivo fundamental es llegar a un estado autohipnótico y obtener alguna información de carácter onírico. Esto es interesante para, pues, con esta información, crear sugestiones positivas. Ejemplo: sé que este estado de relajación es parecido al estado onírico, y ahí empieza, ¿no? Está la técnica ericksoniana del apretón de manos. Se llama así por la posición de la mano al comienzo de la sesión práctica. Se trata de comenzar dicha sesión extendiendo cualquiera de los brazos hacia adelante, como si se fuera a estrechar la mano de alguien, y una vez en este punto se trata de inducir sensaciones en este brazo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de sensaciones o cómo lo podemos hacer? Eh, un indicador de que mi trance ha comenzado puede ser que empiezo a sentir el brazo liviano. Y mi brazo se siente liviano y lo empiezas a imaginar que tiene unos globos amarrados con los que se empieza a elevar. De hecho, es una técnica de las pruebas, de las llamadas pruebas de sugestionabilidad, ¿no? El brazo que levita, o la levitación del brazo. Es interesante, y lo puedes utilizar incluso como un medio de autohipnosis. Puede ser que se sienta ligero y que se levante, o que incluso se sienta pesado. Mi brazo empieza a bajar, a sentirse pesado, y a medida que va bajando me voy relajando más. En fin, existe también la autohipnosis con música. Consiste básicamente, así de sencillo, en utilizar la música como si fuera un vehículo a través de la cual la persona va a entrar en el estado de trance. Esta música puede ser relajante o activa, como la persona quiera, como el sujeto decida. Lo importante es que la persona experimente una absorción de la atención. En algún momento histórico a la hipnosis se le llamó monoideísmo, es decir, una sola idea. El chiste es que esté en una sola idea la mente. Hay que empezar por una relajación sin música, y luego inducir a esta a medida que se vaya entrando en ese trance, ¿no? Esta técnica tiene la ventaja de que se puede utilizar en cualquier momento, puesto que el sujeto puede evocar, cuando lo desea, la música en su mente. Eso es interesante. Otra técnica de profundización en autohipnosis, así la podemos llamar, es una técnica que se puede utilizar de manera combinada con las otras técnicas de las cuales he estado hablando. Consiste en salir y volver a entrar en el trance de manera brusca, lo cual va a favorecer que cada vez que se entre en ese trance, este sea más profundo, y cada vez se vaya más profundo. Esto se lo debemos a Dave Bellman, que hace años encontró esto, pues que la persona, entre más entraba a ese estado, más profundamente llegaba. Es decir, en la primera sesión alcanzaba un estado de profundidad, en la siguiente sesión era más profundo cada vez, a medida que vaya practicando, pues, digámoslo así. A medida que va practicando, se va haciendo más y más profundo. Bueno, esto es interesante porque Dave Bellman lo podía hacer en una sola sesión. Hacía que el sujeto despertara o saliera del trance, lo volvía a meter, despertara y volvía a meter, y en una sola sesión hacía todos estos niveles de profundización. También le llaman la inducción fragmentada, ¿no? Un ejemplo de sugestión con esta técnica sería: reconozco la sensación de que estoy relajado, igual el trance, y ahora empiezo a despertar a un estado de mayor alerta, igual a despertar del trance, ¿no? Ámbitos, quiero hablar de los ámbitos de aplicación de la autohipnosis. Por ejemplo, en el control del estrés,
relajarse en cualquier parte. Es importante el hecho de que destaquemos la situación de que nos estamos hablando de eliminar el estrés. No estamos hablando, perdón, de eliminar el estrés, sino de controlarlo, porque cierto nivel de estrés es bueno, ¿no? Existe el distrés y el eustrés, bueno, que ese es tema de otra charla, que ya la tuvimos por ahí. La autohipnosis nos da la capacidad para reducir el estrés inmediato, aunque mediante sugestiones poshipnóticas también podemos tratar el estrés el estrés que se de fuera al trance, es decir, mediante la relajación y la respiración en el trance se afloja, se libera tensión muscular de nuestro cuerpo, disminuye el ritmo cardíaco, el metabolismo se hace más lento y entonces procedemos a la relajación. Por ejemplo, también autohipnosis en la liberación de miedos, de fobias, de ansiedad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es esencial destacar que un miedo es patológico solo cuando obstaculiza la vida diaria de una persona. Es decir, para que la autohipnosis atenúe estos miedos o la ansiedad, el sujeto tiene que comenzar por controlar algunas sensaciones físicas. Por ejemplo, tiene que relajar su cuerpo. El paso siguiente es imaginar alguna actividad que puede realizar el sujeto mentalmente y que sea ajena al miedo, ¿no? Cuando hagas este tipo de autohipnosis, para esto es así, poner mentalmente algo que sea ajeno al miedo, por ejemplo, imaginar que estás dándote un baño caliente y posteriormente evocar las sensaciones agradables que has sentido al llevar a cabo esta actividad. Otro aspecto importante de la autohipnosis es que permite reconocer los comentarios negativos que en ocasiones nos decimos a nosotros mismos y cambiarlos por sugestiones positivas, ¿sí? Una vez se haya adquirido la habilidad para controlar el yo físico, ya es posible empezar a trabajar con los miedos y las fobias de forma directa, ¿no? La esencia de la autohipnosis aplicada a este campo es la capacidad de debilitar el vínculo entre estímulo temido y la reacción de miedo. Esto recibe el nombre técnico de desensibilización de la emoción. Eso es lo que buscamos. También puede ser autohipnosis para relajar la mandíbula, dejar de rechinar los dientes, por ejemplo, ¿no? El bruxismo famoso. Es el estrés, la tensión o la ansiedad lo que hace rechinar los dientes o apretar las mandíbulas. Bueno, la práctica de la autohipnosis para controlar el estrés puede hacer desaparecer dicho estrés. En gran medida el estrés se crea por la forma en la que se interpreta un acontecimiento o situación, no por la situación misma. Es por ello que se puede utilizar la autohipnosis para cambiar esa forma, esa manera de percibir o pensar acerca de una situación. Asimismo, se pueden crear apoyos poshipnóticos, órdenes poshipnóticas que van a funcionar después de la hipnosis, apoyos posthipnóticos específicos para no hacer rechinar los dientes. Por ejemplo, se puede sonreír mientras duermo al comprender que va saliendo la tensión de mi boca. Es un ejemplo, pero tú puedes ser tan creativo como lo seas. Por otro lado, respecto al dolor de la mandíbula, podemos utilizar, por ejemplo, la técnica del guante anestésico, ¿no? Es interesante, consiste en sentir cómo la mandíbula va entrando en contacto con el hielo que hace que se adormezca y deje de doler. Es increíble cómo se pueden eliminar dolores de esa manera. Otro ejemplo sería la autohipnosis para dejar de fumar, ¿no? La autohipnosis va a ser especialmente beneficiosa en el caso de que de los fumadores que son conscientes de los riesgos del tabaco para su salud, pero no consiguen, incluso sabiendo lo dañino que es, no consiguen dejar este hábito. Bueno, el primer paso es hacer consciente la decisión de fumar, ¿no? Ver las circunstancias en las que empezó a fumar, etc. El paso número 2 en este ejemplo sería
hacer una lista de los problemas de salud que puede ocasionar el tabaco. El tercer punto o el tercer paso consiste en concentrarse en los motivos para dejar de fumar. Las sugestiones o las sugerencias o las órdenes a tu mente interna utilizadas deben ser planteadas en una forma positiva. Por ejemplo, el hábito de fumar después de las comidas puede producir cáncer. Dar un paseo, sin embargo, es saludable. Entonces, cambiar unas por otras. También autohipnosis para la exploración, ¿no? Examinarse mediante autohipnosis es como explorarse sin perjuicios ni críticas, ya que el consciente no interviene durante el proceso de autoexploración. Se puede sentir la necesidad de desahogar emociones. Y esto es interesante porque lo haces tú sola, tú solo. Esta liberación podemos llamarla técnicamente como catarsis. Es una experiencia saludable y liberadora. Generalmente yo busco la catarsis con cada terapia porque cada vez que se logra la persona suelta, se libera. Se trata de tener una conciencia de un sentimiento determinado, experimentarlo con toda la intensidad, reconocerlo y después colocarlo en el pasado. Por ejemplo, visualizar el sentimiento como un tren que se aleja y se va yendo y se va retirando de tu vida. Otro ejemplo es la autohipnosis para el alivio de alergias o del asma, ¿no? Es importante conocer para esto pues partes del cuerpo afectadas por la alergia o por el asma. Podemos, por ejemplo, colorear las partes afectadas en un dibujo, una silueta del cuerpo y hacerse una imagen mental de ellas. Asimismo, la persona tiene que imaginar un sabor, un olor o sonido que pueda relacionar con su alergia, cambiando así la actitud del inconsciente hacia el estímulo que desencadena el asma o la alergia. Esta nueva sensación de bienestar que hemos evocado quedará asociada al estímulo alérgico y así, al aparecer el estímulo, aparecerá la sensación de no alergia. Soy raro, pero cuando estás haciendo una hipnosis, la hipnosis puede hacer magia. Un ejemplo de sugestión puede ser: cada vez que huela un gato o se acerque un gato, recordaré el aroma de aquella flor, la cual me hace sentir bien, y deja fuera las alergias con eso. La autohipnosis para controlar el dolor también es real. El dolor nos avisa de un peligro inmediato, eso sí, de algo que está mal. La autohipnosis se utiliza, por ejemplo, en el alivio de las migrañas o los dolores por la artritis reumatoide. Para conseguir el éxito con la autohipnosis, pues hay que tener en cuenta 4 factores. El éxito al inducir el trance hipnótico. La motivación para lograr el alivio del dolor. La superación del miedo a liberarse del dolor y comprender que el dolor se puede dominar. Esto es una realidad. ¿Cuántos de nosotros no vemos a los faquires cómo pueden caminar sobre vidrios, pueden caminar sobre brasas calientes, pueden atravesarse algunas partes del cuerpo con agujas grandes y no sienten dolor? El dolor se puede dominar a través de la mente. Autohipnosis incluso para problemas de la piel. Es interesante cómo la autohipnosis se utiliza para el alivio de los problemas cutáneos que están directa o indirectamente causados por el estrés, la ansiedad, tales como algunas verrugas, la psoriasis, el herpes, etcétera. Estas situaciones se pueden trabajar con autohipnosis y hacer que los procesos de sanación se aceleren. Para que la autohipnosis funcione, en estos casos pues es necesario usar cualquier idea o concepto de curación que tenga sentido para la persona. Es decir, hay que incluir en las sugestiones cualquier información que contenga el deseo o la intención de alivio, ¿sí? Otro ejemplo de autohipnosis sería autohipnosis y resolución de problemas. Con la autohipnosis podemos acceder a nuestro yo interior, lo podemos llamar así, con el propósito de crear una especie de almacén de buenas ideas, de las cuales podemos escoger las mejores opciones cuando nos enfrentamos a un problema. Así de simple.
así de sencillo, sin más explicación. No creo que tenga que dar más explicación de esto. Podemos hablar de autohipnosis y delgadez, ¿no? La autohipnosis puede ayudar a una persona a satisfacer los siguientes objetivos. Por ejemplo, cambiar la manera en la que esa persona se relaciona con la comida. Transformar los malos hábitos alimentarios en hábitos sanos y, en fin, cualquier cosa que se te ocurra con este objetivo. La autohipnosis y el insomnio también pueden ir de la mano y pueden ayudarte muchísimo. Hay personas que durante la noche piensan demasiado en sus problemas y en este sentido, bueno, la autohipnosis puede servir para romper ese hábito. Para esto se utilizan, entre otras, pues técnicas como técnicas de autohipnosis activa para dormir, ¿no? Técnica de autohipnosis activa para dormir consiste en programar un paseo diario en la que la persona se da la libertad para pensar en cualquier cosa y sentir las emociones asociadas a dichos pensamientos sin tratar de negarlas, ¿no? Esto liberará a la persona para cuando llegue la noche. También en este sentido pudiéramos hablar de la técnica de Erickson para dormir. Es sencilla, consiste en hacer sugestiones poshipnóticas de que en caso de no poder dormir, la persona se levantará de la cama y hará algo que no le guste. Por ejemplo, lavar el carro, no sé si puede salir en la noche, o lavar los trastes, o lavar el baño, hasta que esté realmente cansado. Y después de eso, entra en sueño profundo, sueño fisiológico. También pudiéramos usar autohipnosis para ser mejores padres. Cuando alguno de los padres está tenso, estresado, es posible que este sentimiento se lo transmita a su hijo y este va a sufrir también del estrés. La autohipnosis en este sentido se dirige fundamentalmente al objetivo de conseguir un estado de relajación, además de examinar, repasar y ensayar la relación que el padre o madre tiene con su hijo y cómo es la comunicación entre ambos. De esta manera se tiene una visión objetiva acerca de la relación entre padre, madre e hijo, ¿no? Y se pueden introducir cambios para optimizar esta relación. Si te hace sentido, pues podrás empezar a practicarla, ¿no? También la autohipnosis se puede utilizar en el parto. El trance autohipnótico se dirige fundamentalmente a aumentar la capacidad y recursos físicos de la madre para ser más flexible, para poder disminuir, controlar los dolores con el objetivo de obtener un parto más relajado. Además, la autohipnosis va a favorecer una recuperación del parto mucho más rápida. Podemos hablar incluso de autohipnosis y deporte, ¿no? La autohipnosis es valiosa para entrenarse mentalmente y mejorar el rendimiento. También puede favorecer la concentración del deportista y así aprender más rápido. La persona también puede tomar conciencia de los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de su adversario. Y sería interesante empezar a aplicarlo si eres deportista. La autohipnosis para triunfar y ganar más dinero en tu profesión. ¿Cómo puede la autohipnosis favorecer el triunfo laboral y económico? Bueno, la respuesta desde el punto de vista de la autohipnosis es que puede hacerlo consiguiendo la colaboración del inconsciente o del subconsciente en el trabajo por nuestros objetivos. En este sentido, la autohipnosis nos ayuda a eliminar lo negativo. ¿A qué me refiero con eliminar lo negativo? Eliminar las ideas improductivas acerca del dinero o del éxito. Crear imágenes de los objetivos. Se trata de sentir el éxito en el subconsciente. Así, de esta manera, ese subconsciente pondrá en marcha la acción concreta encaminada a la consecución de este objetivo. Y es así como llegamos al final de esta transmisión, agradeciéndoles 1000 veces que estén acá y espero que empiecen a aplicar las técnicas de autohipnosis que les puedan servir para su desarrollo personal. A nombre del equipo completo de La Mirada Interior, me despido de ustedes agradeciendo nuevamente
Anita desde Perú, que está en toda la parte técnica de esto, le agradezco sinceramente y agradezco a cada uno de los compañeros por haberme invitado hace ya casi 2 años a este gran equipo de La Mirada Interior. Nos vemos en cualquier parte. Si crees que esta información es importante para alguien o le pueda servir a alguien, compártenos, de verdad, nos da mucho gusto recibir también sus mensajes, sus saludos acá abajo. Me siento muy orgulloso de que gente de otros países me pueda poner algún comentario. De verdad, les mando un abrazo y les agradezco muchísimo la confianza y el tiempo que vienen a invertir en mi conferencia. Un abrazo desde Hermosillo, desde México. Que estén muy bien, que Dios nos bendiga.